Hoy vamos a estar iniciando el estudio de este libro. Gracias a Dios. Quiero agradecer al Señor por esta bendición que me da y también al pastor por la oportunidad que me dio de abrir esta serie que vamos a estar iniciando. Hebreos capítulo 1. Vamos a leer los primeros 4 versículos únicamente. La palabra de Dios dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Voy a invitar para que me acompañen con una oración. Entonces, Padre, gracias, Señor, nuevamente por la enorme bendición, Señor, el grande privilegio que me das, Señor, de servirte, Señor, a través del compartimiento de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque has sido bueno, Señor, conmigo, Señor misericordioso, Padre. Gracias, Señor, también porque en esta semana, Señor, tú me has bendecido enormemente, Señor. Gracias, Señor, por cada una de tus bendiciones, Señor. Y en esta mañana, Señor, quiero ponerte en tus manos este mensaje, Señor. Úsame, Señor, seas tú quien habla a través de mí, Señor. Yo solo soy un instrumento, Señor. Tú conoces, Padre, mis debilidades, Señor. Sabes que así como Moisés también a veces soy torpe en el habla, mi Dios. Sin embargo, mi Dios, te ruego para que sea tu Santo Espíritu, Señor, quien habla a través de mí, Señor, quien ministra los corazones de mis hermanos, Señor. Y también me enseñes, Señor, en esta mañana, Señor, lo que tú quieres, Señor, de nuestras vidas, Padre. Habla, Padre, en nuestros corazones, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Bien, como comentaba hace un momento, pues me tocó el privilegio de abrir esta serie de estudios. De hecho, había escogido ciertos pasajes, pero sí, esperemos avanzar el día de hoy. Primero que nada, pues fíjense que el libro de Hebreos, a mí en lo particular, era un libro que me causaba mucho temor. ¿Por qué? Por ciertos versículos que trae, que habla, y que me ponían a temblar en el sentido de que, ay, caray, ¿la salvación se pierde o no se pierde? No sé ustedes qué piensan, ¿se perderá o no se perderá? Detalle, ¿verdad? Algunos de los cristianos nos hemos hecho esas preguntas, sobre todo cuando recién venimos al Evangelio, cuando estamos comenzando a entender. Entonces, a mí en lo particular este libro sí me causaba temor por algunos pasajes que trae, y yo prefería evitarlo. Es más, de hecho, cuando escuchaba una prédica de Hebreos, ay, sí se trataba de tener, pues a veces de escabullirme, tengo que reconocerlo, pues estaba yo joven, estaba muy niño todavía. Y ahora, pues el Señor me ha ido dando el entendimiento de su palabra, he ido comprendiendo un poco más de su palabra, ahora lo entiendo mucho mejor, mucho más. Y déjenme, les digo que este libro es algo complicado, ahora no tanto es temor, ahora es un reto poder estudiar este libro. Y por ello es importante que podamos entenderlo, conocer sus bases, su estructura. Este libro, a diferencia de otros libros de la Biblia, tiene podríamos decirle, su gracia, su chiste, por así llamarlo, es decir, tiene sus puntos que es importante que los conozcamos antes de entrar de lleno al estudio. Entonces, este mensaje lo he dividido en 2 partes. La primera parte es una introducción a este libro. Para que podamos entender, es importante entender el contexto cuando fue escrito, a quién fue dirigido, cuál fue su tema principal de este libro, poder comprender precisamente esos puntos que hacen de este libro un libro tan importante en la Biblia. De hecho, todos los libros en la Biblia son importantes, todo es palabra inspirada por Dios. Pero en lo particular este libro tiene incluso hasta sus debates entre la gente que lo conoce. Y ahorita más adelante van a entender por qué. El tema principal de este libro, pues habla acerca de la superioridad de Cristo. Ese es el tema principal de este libro, la superioridad de Cristo. Y conforme en estos domingos que vamos a estar estudiando el libro, que el pastor nos va a estar dirigiendo, pues vamos a ir entendiendo precisamente este concepto que es de lo que habla acerca de la superioridad de Cristo, que es el punto principal de este libro.
Lo primero que necesitamos conocer acerca de este libro, si se dan cuenta, he estado mencionando el nombre como libro y no como carta. Aunque finalmente se le conoce a Hebreos como una epístola, o sea, le atribuye el nombre de epístola, realmente no lo es en sí como una epístola, aunque ciertamente termina como una carta, como una epístola, tiene una despedida como todas las cartas de la Biblia. Sin embargo, propiamente no es en su estructura como fue escrita, su estructura gramatical no es, más bien parece, algunos eruditos dicen que es un ensayo, otros incluso lo que más consenso que se tiene de los eruditos es que este libro es más bien un sermón, una predicación. Esa es lo que se le da a este libro. No es una carta, porque a diferencia de una carta, las cartas tienen, cuando si ustedes observan la Biblia, de hecho, si me apoyan con la pantalla en la primera diapositiva, si ustedes observan las cartas de los que están escritas en la Biblia, tienen siempre una presentación de quién los escribe, quién la escribe y hacia quién va dirigida. Por ejemplo, en el caso de Efesios, podemos ver Efesios 1:1, ahí si ustedes lo pueden checar en sus Biblias si gustan, cualquier carta que ustedes quieran. El primer versículo siempre dice quién la escribe y a quién va dirigido. Por ejemplo, Efesios 1:1 dice Pablo, apóstol de Jesucristo, a santos y fieles en Cristo que están en Efeso. O Santiago también, que dice la carta de Santiago, que nos dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Aquí no solamente habla quién lo dirige, sino a qué región la está dirigiendo, una serie de iglesias que estaban dispersadas en la zona. Entonces, todas las epístolas así se estructuran, una presentación de quién la escribe y hacia quién o hacia dónde las está dirigiendo. Y aquí puse ejemplos de varios autores, no solamente de Pablo, para que observen que incluso tanto Santiago, Pedro, Juan, Judas, quienes escriben las epístolas que están en la Biblia, pues siempre se presentan de esa manera. Sin embargo, si ustedes observaron ahorita que comenzamos a leer el libro de Hebreos, no viene tal presentación. De hecho, no dice quién la escribe. Y eso nos lleva precisamente al eterno debate de este libro. ¿Quién escribe este libro? No dice quién. De hecho, tampoco dice a quién va dirigido. Tiene el nombre, y más adelante lo voy a explicar por qué tiene el nombre de Hebreos, que básicamente es por su contenido. Conforme vayamos estudiando en estos domingos el contenido del libro de Hebreos, pues vamos a darnos cuenta que tiene un cierto público dirigido. Entonces, por ello es que se le da el nombre. De hecho, originalmente en el griego es a los hebreos, es el nombre que se le otorga. Ya en las Biblias actualmente pues viene como Hebreos. Aunque algunas Biblias, quizás algunos de ustedes tengan su Biblia que diga Epístola de Pablo a los Hebreos, para darnos una referencia de quién es el autor. Pero referente precisamente al autor, esto es un eterno debate. ¿Quién es el autor del libro de Hebreos? Actualmente muchos, cualquiera que pregunten, seguramente les va a decir, no, pues Pablo es el autor de Hebreos. De hecho, no sé cuáles sean, si ustedes conocen este libro, quiénes piensen que sea el autor. Pero realmente es un autor anónimo, no se sabe quién realmente lo escribió. Han habido muchos, debates en cuanto al autor. Digamos que algunos mencionan que Bernabé fue el que lo escribió, otros dicen que fue Lucas, otros dicen que fue Clemente Roma, que es uno de los primeros padres de la iglesia, otros incluso dicen que fue Apolos. Incluso hay quien dice que posiblemente Priscila y Aquila, este matrimonio que menciona la Biblia, también fueron los autores. Y muchos otros más, se mencionan muchos otros posibles autores acerca de este libro. De hecho, como breviario cultural, nada más como breviario cultural para que ustedes conozcan un poquito más acerca de esto, me gustaría leer lo siguiente. Ya que desde los primeros siglos del cristianismo, pues la autoría de este libro ha sido discutido, como les he mencionado. Eusebio de Cesarea registraba que las iglesias orientales, en los primeros siglos del cristianismo, las iglesias orientales tenían la idea de que la autoría era de Pablo, o sea, ya pensaban que posiblemente era Pablo quien lo había escrito. Pero sin embargo, también menciona Eusebio que había un presbítero de Roma llamado Cayo, y este presbítero, junto con otros contemporáneos de Roma también, defendían más bien que la epístola o el libro no era escrito o no era Pablo su autor. Más tarde, Tertuliano
le atribuye precisamente la autoría a Bernabé, como había mencionado. Tertuliano es uno de los también primeros padres de la iglesia y dice, bueno, Bernabé fue quien lo escribió, aunque no aporta muchas pruebas al respecto. Posteriormente, otro comentarista, otro historiador, Clemente de Alejandría, pensaba que Pablo era el autor, de alguna manera que lo había escrito, y que lo había escrito originalmente en hebreo, pero Lucas fue quien lo tradujo al griego. Entonces también por ahí quería de alguna manera atribuirle cierta autoría a Lucas. Y otro comentarista, Orígenes, pensaba que si bien había ciertas ideas teológicas de Pablo en esta carta, posiblemente era Lucas o Timoteo también, o Clemente de Roma quien había escrito este libro. Finalmente, años más tarde, un poquito más para acá, por el año 1500 más o menos, Lutero proponía que la hipótesis de que la hipótesis de que Apolos era el posible autor de este libro de Hebreos. Y eso lo dice porque en Hechos 18:24 nos dice que Apolos era un judío natural de Alejandría y que era un varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Esto nos dice ahí en el libro de Hechos 18:24, que Apolos era un varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Entonces, por esta razón se decía que posiblemente era Apolos el posible autor de este libro. Ahora, si ustedes tienen el interés de estudiarlo en sus hogares y quizás buscar alguna referencia en internet, posiblemente encuentren una palabra que se llama Septuaginta. Se oye como si dijéramos Septuaginta, es Septuaginta. La Septuaginta, nada más así como igual como breviario cultural, era una Biblia griega, comúnmente llamada la Biblia de la Septuaginta o Biblia de los 70, que era llamada así por una serie de traductores que la habían traducido del hebreo, que habían traducido los libros del Tanaj o del Pentateuco, lo habían traducido al griego. Esto es porque, si ustedes recuerdan, dentro de las conquistas, pues el imperio griego, pues primero Babilonia fue quien dispersó a los judíos, o se llevó a los judíos en cautividad, y ya estando estos judíos en cautividad, posiblemente el imperio griego pues tenían la intención o querían conocer acerca de su religión, y por ello es que se traducen en los libros que originalmente estaban en hebreo, los libros del Tanaj o del Pentateuco, se traducen al griego de esa época, un griego helenístico, como también se le llama. De ahí por eso que se le llama la Septuaginta. ¿Por qué menciono esto de la Septuaginta? Bueno, porque precisamente mucho de las bases y lo que se escribe aquí en este libro, de las referencias que hay en este libro, están basadas precisamente en esa traducción histórica. Entonces, por eso lo menciono, porque incluso es una de las bases por las cuales que también se dice que posiblemente Apolos era el posible autor de este libro. Entonces, todo eso se lo menciono a manera de breviario cultural para que tengan se vayan dando un poco la noción acerca de la importancia o lo interesante de este libro. Bueno, y como les mencionaba, si pasamos a la siguiente pantalla, por favor. Actualmente, como mencionaba, muchos cristianos en la actualidad, de hecho cualquiera, para no quebrarse mucho la cabeza, dice, bueno, simplemente el autor es Pablo y hasta ahí nos quedamos. Y esto lo hacen porque hay una serie de referencias o aparentemente textos, bueno, no se alcanza a ver, pero textos que dicen, bueno, en el libro de Hebreos están ciertos aspectos, ciertos puntos, y en otras cartas de Pablo pues también hay ciertas similitudes. Esto porque ya de una manera traducida, o ya una vez que ha sido traducido la Biblia a nuestros idiomas, a nuestro idioma contemporáneo, pues algunos estudios han encontrado ciertas relaciones. Dicen, bueno, posiblemente por eso es que Pablo fue quien escribió este libro. A manera de ejemplo, si ustedes ven al final del libro de Hebreos, en el último capítulo, en el capítulo 13, los últimos versículos, versículo 24 para ser precisos, dice, saludad a todos vuestros pastores, a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia, versículo 25, la gracia sea con todos vosotros. Y ustedes se toman cualquier carta de Pablo, por ejemplo, ahí mismo en Filemón, la carta, el libro que está antes de Hebreos, la carta que está antes de Hebreos, la despedida es similar. En el Filemón 1:25 nos dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, sea con vuestro espíritu. Amén. Y la mayoría de las cartas de Pablo se desprenden de la misma manera. Esto es por poner un ejemplo.
de que por lo cual también se decía o se dice que hay ciertas similitudes tanto en otros libros, en otras cartas de Pablo, con el libro de Hebreos. Además de que, como se sabe, ahí en Filipenses 3:5, Pablo incluso él mismo dice de sí mismo que él era circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley farisea. Es decir, Pablo se estaba reconociendo como una persona que conocía perfectamente las Escrituras. Entonces, por esta razón también se le atribuía su autoría a Pablo. Sin embargo, ahora hago toda esta mención porque, sin embargo, es importante reconocer que independientemente de quién haya sido el autor de este libro, este libro es inspirado por el Espíritu Santo. Vamos a ver ahí en 2 de Pedro 1:21 que nos dice. Si avanzamos 2 diapositivas, por favor, hermano. La siguiente. ¿Otra más? Ahí. 2 de Pedro 1:21 nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, no importa quién haya sido el autor de Hebreos, si haya sido Pablo, haya sido Timoteo, haya sido quien sea, quien haya sido. Lo importante es que este libro ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Y esto lo vamos a ir viendo por toda esta enseñanza, rica enseñanza que tiene este libro, lo vamos a ir viendo precisamente en el transcurso de estos domingos. Ahora, ¿a quién va dirigido este libro? Bueno, primero, ¿en qué fecha se escribió? Algunos dicen que posiblemente se escribió antes del año 70, entre el 62 y el 70 después de Cristo. Y esto es porque en Hebreos 10:11, si lo gustan buscar, en Hebreos 10:11 nos dice que y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. En este texto en lo particular, lo que queremos ver es que la forma en que está escrita o habla es en tiempo presente. Entonces nos está diciendo que ciertamente todo sacerdote está día tras día, es decir, está hablando en tiempo presente. Ahí en ese momento el autor estaba diciendo que en la actualidad, al momento que él escribió este pasaje, en ese momento aún se encontraban haciendo sacrificios en el templo. Es decir, después de que Jesucristo había venido y había entregado su vida en la cruz, aún así seguían haciendo sacrificios en el templo de manera ritual. Y esos sacrificios, según los historiadores, terminaron hasta el año 70 cuando el templo fue destruido. Por esa razón se dice que posiblemente este libro fue escrito antes de la destrucción del templo, basados en este pasaje y en otros tantos que habla de manera presente. Ahora sí, ¿a quién va dirigido este libro? Bueno, como les mencionaba en el principio, el libro se le otorga el título de Hebreos, que no traía un título realmente, por la forma en cómo está construido, por el contenido de este libro. Se dice que ustedes conforme lo vayamos estudiando, pues habla de muchas cosas. Por ejemplo, habla acerca de Moisés y de los ángeles, temas muy importantes para los judíos de la época. Nos habla y nos explica perfectamente lo que es el sacerdocio levítico. Nos habla también del ritual de los sacrificios y su significado. De hecho, ya algunas veces ya lo hemos mencionado también, en algunos mensajes que se han dado. Y todo esto los argumenta haciendo claras referencias al Pentateuco. Como mencionaba, se hacían claras referencias utilizando lo que era lo que ellos llamaban la Septuaginta, que era presente la colección de esos libros que estaban escritos en griego del Antiguo Testamento. Y además, tampoco se encontraban o no hay referencias hacia los gentiles, es decir, a personas que no eran judías en este libro. O en otras cartas, por ejemplo, Pablo se habla o se refiere directamente a gentiles. Sin embargo, en este libro no. Entonces, prácticamente el público a quien iba dirigido esta escritura o este libro era precisamente a personas que seguramente conocían la religión judía, conocían las tradiciones, conocían la ley, precisamente el Tanaj o el Pentateuco. Entonces, por esa razón se dice que era dirigido a los judíos o a los hebreos, que posiblemente eran creyentes o judíos que se habían convertido al cristianismo. De hecho, algunos autores
identifican a tres tipos de hebreos a los que va dirigido esta carta. Algunos decían que eran creyentes genuinos. Bueno, dentro del primer grupo iba dirigido a creyentes judíos que eran genuinos. Otros dicen que dentro del segundo grupo que iba dirigido a creyentes que pretendían serlo. Es decir, que solo estaban intelectualmente convencidos del Evangelio, pero que en la práctica y en la fe estaban distanciados. No sé si esto les suena algo similar o les suena algo conocido. Creyentes que solo estaban intelectualmente convencidos, pero que en la práctica y en la fe estaban distanciados. El tercer grupo al que se va dirigido este libro eran simpatizantes del Evangelio y a la persona de Cristo, y que finalmente pues iban a ser convertidos al Evangelio, se iban a convertir. Curiosamente, hoy en la actualidad hay cierta, por eso también la importancia de este libro, porque hay cierta relación con los cristianos de la actualidad. ¿Sí? Sabemos que en nuestras congregaciones, pues sabemos, o hay cristianos que son fieles del Señor, están comprometidos, su fe procuran mantenerla firme por medio de la oración, de la lectura de la palabra, asistencia a la congregación. Pero sin embargo, también hay creyentes que aparentemente son creyentes, asisten a las iglesias, incluso algunos conocen la palabra, es más, algunos hasta participan dentro de la iglesia. Sin embargo, una vez que salen de aquí, vuelven a ser personas normales, o comunes más bien, personas en las que vuelven otra vez a sus pecados, que no hay ninguna, como quien dice, tienen una vida en la iglesia o dentro de las instalaciones y otra vida completamente fuera. Y también hay personas que a veces se acercan con el ánimo de conocer, de ir aprendiendo poco a poco y conforme van escuchando la palabra, pues se van convenciendo. Entonces, esto es algo importante, importante mencionarlo, porque a final de cuentas este libro tiene precisamente esa dedicatoria, esa cierta similitud. Quizás no somos judíos, no somos hebreos, pero las enseñanzas de alguna manera también van a aplicar a nosotros precisamente considerando estos aspectos. Precisamente hablando de los motivos de este libro, en Hebreos 5:12 nos dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí es claro que entonces está hablando a personas que eran inmaduros en la fe. Eran cristianos o judíos cristianos que ya tenían tiempo de conocer el Evangelio. E incluso algunos posiblemente habían conocido al Señor Jesucristo, habían conocido directamente a los apóstoles, habían escuchado la palabra directamente de ellos. Sin embargo, se habían estado enfriando y tenían por lo tanto que volver nuevamente a los rudimentos de la palabra. Entonces, igual como pasa muchas veces con nosotros, hay gente que incluso ya tiene tiempo del Evangelio. ¿Cuántos nosotros no tenemos? ¿Cuántos años tenemos algunos de nosotros en el Evangelio? 1 año, 2 años, 3 años. Hay gente que tiene mucho más. Algunos incluso nacimos en familias cristianas, o en familias de cuna evangélica, para ser más exactos. Sin embargo, a veces no practicamos, o más bien nuestra fe está débil, o estamos apartados de la fe. Seguimos practicando una vida de pecado. O ni siquiera nos interesamos en conocer las Escrituras. Ya ni se diga de orar por los demás o de participar en las actividades. Entonces, lo mismo pasaba en ese entonces con los hebreos. Tenían ya conocimiento, sin embargo, se habían apartado. Entonces, este pasaje nos habla precisamente de aquellos que estaban apartados. Y de hecho, se les dice, el objetivo de este libro precisamente era que retuvieran su fe, como también lo dice Hebreos 3:6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Vamos a poner la siguiente pantalla. Hebreos 3:6 de la traducción del lenguaje actual nos dice: pero Cristo, que es el Hijo de Dios, es obediente y ayuda a este pueblo de Dios, que somos nosotros, y nosotros somos parte de este pueblo, si seguimos creyendo firmemente y con alegría en la salvación que recibiremos. Entonces, uno de los motivos, de los objetivos de este libro era precisamente que los creyentes
mantuvieran su fe, retuvieran su fe o se mantuvieran firmes en su fe, como lo ve este pasaje. Y además que pudieran avanzar hacia la madurez, como también nos lo dice Hebreos 6:1. En su traducción al lenguaje actual nos dice, 6:1 en Reina Valera nos dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. En la traducción del lenguaje actual, la primera parte nos dice, por eso sigamos aprendiendo más y más hasta que llegamos a ser cristianos maduros. Es una de las importancias también de poder estudiar la palabra, de poder ir conociendo al Señor Jesucristo, de tal manera que podamos ir creciendo en la madurez espiritual. Si no estamos de la mano del Señor, si no nos mantenemos conociendo su palabra, pues difícilmente vamos a poder crecer espiritualmente. Por eso es importante también conocer la palabra. Los voy a invitar para que busquen ahí en sus Biblias, mismo en Hebreos vamos a leer más adelante en el capítulo 10, versículos del 32-34. Hebreos 10, 32 y 34. Le voy a dar para que me acompañen con la lectura. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis grande combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra parte llegáis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia de los cielos. Es importante también aclarar que este libro, cuando fue escrito, había una persecución muy grande en la iglesia. Este pasaje que acabamos de leer nos los confirma. Cuando dice, fuisteis hechos espectáculos, ¿sí saben o sí recuerdan acerca del Coliseo Romano? ¿Sí tienen conocimiento de lo que era el Coliseo Romano? Y seguramente saben que en el Coliseo Romano ahí ponían a los cristianos que eran perseguidos, es decir, los llevaban al Coliseo y les decían, ¿no te arrepientes de tu fe o te come el leoncito? Y por así decirlo. No solamente el león, eran muchas otras cosas, improperios y cosas que les hacían a los cristianos en esa época. Es decir, conforme eran atrapados los cristianos, se les trataba de hacer que dejaran su fe. Se les pedía que dejaran su fe. Y por eso decía que eran el espectáculo. ¿Por qué? Porque eran llevados a veces ante la gente. ¿Sabes qué? Pues no quieres dejar de creer en Jesús, pues te va a vete a los leones, ¿no? O lucha, o pelea. Nos hacían pelear entre ellos. Era todo un espectáculo que hacían ellos. De hecho, en la actualidad, también incluso en muchos lugares hay persecuciones en la iglesia. Y es algo similar. Aquí más adelante dice que eran... por cuanto los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes, eran despojados de todo lo que tenían. Tan solo aquí, por ejemplo, aquí en México, en el sur, hace ya varios años, no sé si han escuchado acerca de la gente desplazada de Chiapas. ¿Sí lo han escuchado? Seguramente escucharon las noticias, quizás algunos no, ya tiene eso bastante tiempo, gente que los desplazó en las comunidades. En las noticias no salió más que fueron desplazados porque, no sé, el gobierno los quiso correr, o porque los zapatistas lo corrieron en sus lugares. Pero la realidad y lo que se manejó en esa época, lo que llegamos a saber por medio de las iglesias cristianas que estaban allá, es que fueron corridos por su fe. Muchas comunidades cristianas en el sur de México fueron desplazados, les quitaron sus casas, sus terrenos, simplemente por haber creído en el Evangelio. Y eso tan solo aquí en México. Les mencionaba hace algunos días que estaba viendo una película, traté de ver una película que me llamó la atención del cristianismo en China, y la verdad, les soy sincero, no soporté más de 2 minutos de la película, de la pura introducción. ¿Por qué? Porque se me hizo crudo ver cómo a las personas que estaban predicando, bueno, que había un servicio, entraron y los golpearon. Le decían, arrepiente de tu fe, reniega de tu Dios, reniega del Señor. Y los golpeaban. Y la gente toda asustada ahí, pero sin embargo se mantenían firmes. Y esto es una película, ¿eh?
sea una representación de lo que realmente ocurrió. Y aún así sí me conmoví y dije, no, está muy fuerte. Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros tenemos aquí el privilegio? Estamos cómodos, estamos en una refrigeración muy bonita, frescos, diría, sin ningún problema. Mientras otros están incluso dando su vida por el Evangelio. Y nosotros a veces no lo valoramos. O sea, pues me levanto temprano, llego. Y si no, pues voy a fútbol, mejor me quedo en mi casita a ver el partido, ¿no? Y este libro precisamente nos habla, fue escrito cuando había una época de persecución muy grande en la iglesia. De gente que incluso tenía que entregar sus vidas al Señor. Y por eso este libro habla fuertemente acerca de la apostasía, porque eran momentos en que las personas tenían que decidir o su vida o la fe. Y no solamente era su vida, de que hay pues una muerte rápida y ahí se acabó, no, bueno, fuera que así fuera, sino eran torturados, como decía, eran espectáculos, les despojaban sus cosas. Nosotros ni siquiera hemos visto nada de eso en nuestras vidas. Si a lo mucho nos corretean en las redes sociales cuando opinamos algo y nos atacan, ya nos sentimos perseguidos. Ya me persiguieron, ¿no? En la red social. O si alguien me dice, no, es que lo que tú dijiste no es así de acuerdo a la palabra, ya me persiguieron. O a lo mejor porque mi familiar me dice, ya te volviste aleluya, ya te volviste cristiano. Y ya me persiguieron. Pero no, ellos padecían algo más y estaban así. Por eso es la importancia también de este libro y que habla fuertemente contra la apostasía, era porque estaban en ese riesgo, estaban en ese dilema de o continúo con mi fe o entrego mi vida. O pierdo todo lo que estoy, todo lo que tengo. Entonces esto era importante también mencionárselos porque es también otro de los objetivos de este libro, de hablar precisamente acerca de la apostasía, en contra de la apostasía, para no perder la fe y para mantenerse la fe. Esa era la exhortación del autor de este libro, para que los hermanos se mantuvieran firmes en la fe, como nos habla en Hebreos ahí mismo, si lo busca ahí mismo, en ese mismo capítulo 10, en los versículos 38 y 39, que nos dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Espero que nosotros seamos de aquellos de los que no retrocedemos para perdición. Amén. De hecho, por ello algunos autores dicen que por ello, a causa de las persecuciones, muchos estaban vacilantes, estaban titubeantes. Por eso que había unos que se acercaban, digamos, por compromiso, pero realmente vivían unas vidas de pecado. O sea, ¿por qué? Porque no soportaban negar en este caso al César. Decían, bueno, pues el César pide que la adore, pues la adoro. Y voy a mi servicio, o me congrego con los hermanos ahí en las catacumbas los domingos. Si eran cristianos falsos. Entonces, en resumen, el propósito de este libro entonces era, primero, confirmar a los cristianos judíos, demostrando que el judaísmo del Antiguo Testamento había terminado, en virtud de que Cristo cumplió todo el propósito de la ley. 2, alertar a los que se habían identificado como cristianos para que no vuelvan a caer en el judaísmo y alcen la verdadera fe en Cristo. Y 3, dar a conocer a los cristianos de todo lugar la superioridad de Jesucristo. Y eso es precisamente el tema, la segunda parte de ese tema, dar la introducción acerca de este libro, la superioridad de Jesucristo. Que a final de cuentas pues es el tema de este libro. Como mencionaba, durante los siguientes estudios pues vamos a ir comprobando la superioridad que tiene Jesucristo. Y de hecho, algo que a mí uno de los retos fue cuando el pastor me mencionó la oportunidad de poder dar el mensaje, la introducción al libro de Hebreos, en una lectura rápida. Bueno, ya había leído yo el libro de Hebreos, entonces tenía yo la idea más o menos de cómo estaba estructurado. Y en una lectura rápida dije, sí, pues no hay problema, lo podemos dar. Es más, me voy a aventar hasta el capítulo 2. Y conforme me fui profundizando más, y caray, creo que no se puede. Tanto por toda la historia, todo el contexto histórico, y de hecho me quedé corto para no dormirlos, pero me quedé corto en todo el contexto histórico que trae el libro. Es muchísimo lo que trae, mucha información. De hecho, es más lo que lo que encontramos en las bibliotecas del contexto histórico del libro que lo que el mismo libro trae. Hay mucha más información. Hay libros acerca de este libro, libros muy extensos y muy buenos, por cierto. Pero lo importante que necesitamos conocer es qué nos enseña a nosotros este libro, qué es lo que nos va a enseñar, qué es lo que de qué va a ser de bendición en nuestras vidas, qué el Señor quiere hablarnos a través de nosotros. Ahorita hablaba acerca de la persecución y lo cómodo que estamos,
pero también a veces también nos habla o es fuerte cuando habla acerca de aquellos que están titubeantes, que están con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Y es un libro de exhortación, pero profundiza mucho las enseñanzas del Pentateuco. ¿Sí saben a qué me refiero con Pentateuco, verdad? ¿Qué es el Pentateuco? Quisiera preguntarle. Los 5 libros de la ley, ¿verdad? ¿Cuáles son los 5 libros? Así se los saben. Bueno, es que a veces los confundimos. Bueno, entonces, precisamente hace mucha referencia hacia esos libros. Y si ustedes, por ejemplo, no sé si a ustedes les pasó, al menos a mí me pasó que cuando quería leer la Biblia y me topaba con los libros de la ley, que quería empezar desde el Génesis y llegaba yo a Levítico, a Números, a la mitad, ya empezaba ya a cascabelear, porque no le entendía. Y cuando me topaba yo con el libro de Hebreos, otras cosas que cuando estudiaba, lo estaba estudiando, me topaba con algunos pasajes, también como que empezaba a cascabelear porque no le entendía muchas cosas. Sin embargo, eso de manera intelectual. Sin embargo, cuando te pones de las manos al Señor y le pides al Señor que te dé sabiduría y lo empiezas a estudiar con más calma, con más detenimiento y tratas de entender los conceptos y precisamente el contexto de este libro, pues ya empiezas a entender un poco más de por qué el autor profundiza en estos puntos. Y claro, ¿no? Teniendo en cuenta que el objetivo a quien fue escrito fue para personas judías, para personas que conocían perfectamente su ley. En la actualidad pasa, y lo quiero mencionar, pasa de que, por ejemplo, seguramente muchos de nosotros buscamos muchas veces prédicas en internet, no sé cuántos lo han hecho, que a veces entre semana se me antoja escuchar una prédica y a lo mejor no tienen un autor o un predicador favorito, predilecto, y buscan cualquier prédica. Y a veces se topan con predicadores que, ay, Dios mío, y me consta porque a veces he escuchado a familiares que están escuchando predicadores, ay, mira, esta prédica está buena. Y me pasa una prédica, por ejemplo, de Cash Luna, o una prédica de Dante Gebel, o una prédica de Maldonado. Ay, caray. Y se les hacen buenas, se les hacen interesantes. ¿Por qué? Porque muchas veces te hablan al oído, te hablan de cosas bonitas. Incluso en la actualidad he escuchado, por ejemplo, tengo que reconocerlo, antes de venir aquí y llegar a esta congregación, estuve en varias iglesias, anduve visitando varias iglesias porque no me sentía a gusto con muchas de las doctrinas. Y escuchaba yo la prédica cuando hablaban los pastores y ay, los hermanos, ay, qué padre, qué hermoso, qué bonito nos habló. Y eran prédicas de motivación y sí, salías así volando, te sentías en las nubes, pero lo bien motivado que salías. Pero cuando te ponías a estudiar o a entender lo que te había hablado el predicador de acuerdo a la palabra, eran cosas completamente alejadas de la palabra de Dios. Y lo mismo estaba pasando con este pueblo. O sea, bueno, más bien la dirección de este pueblo era precisamente eso, que ellos conocían, tenían el entendimiento de la ley. Ellos conocían la palabra. Y nosotros a veces ni eso, ni siquiera conocemos nuestras propias escrituras. Nuestra propia fe a veces no las conocemos. Estamos los miércoles hablando acerca de la declaración de fe, que es un punto muy importante de la iglesia. ¿Y cuántos de ustedes conocen la declaración de fe de nosotros? De gracia de Dios. ¿En qué creemos? ¿Quién sabe? Bueno, creo que Jesucristo es salvo, ya con eso me es suficiente. Pero no, hay puntos importantes que también debemos de detallar, que debemos de conocer. Porque si ustedes van a cualquier iglesia, les van a decir lo mismo. Sí, yo creo en Dios, creo en Jesús, creo en la salvación. Pero también al rato te van a decir, pero si no cumples esto, pierdes tu salvación. Pero si no das tus diezmos, pierdes tu salvación. Pero si no haces aquello, eres un hijo. Pero si no crees en lo que yo te digo, eres un hijo del diablo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la importancia. Al menos los hebreos, los judíos conocían la ley. Y a veces nosotros ni esto. Y nosotros conocemos esto. Entonces, escuchamos prédicas, pero por no conocer la palabra, o por no entenderla, o simplemente no meditarla, nos dejamos llevar fácilmente. Entonces, tengamos cuidado porque en la actualidad, eso es un punto muy importante. En la actualidad hay muchas falsas creencias o doctrinas que se están empezando a infiltrar en iglesias, incluso que nos hablan de sana doctrina. Hay algo que le dicen progresismo, que se refiere precisamente a la idea de poder aperturar. Y a veces uno dice por lógica, pues es bueno que leer, o sí, no hay que ser tan cerrados. Bueno, pues no es tanto ser cerrados, sino es simplemente respetar lo que dice la palabra.
Y es que dicen, ay, pues bueno, pues no tiene de malo ser gay, no tiene de malo ser homosexual, o ser, no sé, lo que sea, ser perrito, ser gatito, como mucha gente se siente. Y las iglesias están abriendo a eso, y iglesias que denominacionalmente son iglesias que dicen, caray, ¿cómo es posible que esta iglesia se haya aperturado a eso? Iglesias bautistas, presbiterianas, metodistas, pentecostales, ni se diga, que se abren precisamente a todas estas falsas doctrinas con tal de no perder a la gente. Entonces, por eso creí conveniente mencionar todo esto. Ahora, entrando ya de lleno a la palabra, al estudio de este pasaje. El primer versículo de este libro de Hebreos, vamos a procurar estudiar los primeros pasajes. ¿Tenemos de tiempo bien? Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Vamos a hacer el análisis exegético acerca de este pasaje. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Es lo que nos dice este pasaje. Primer versículo. Bueno, como les había mencionado, la Biblia no fue escrita de corrido. Sabemos que la Biblia no fue escrita de corrido, o como se diría coloquialmente, de un solo tajo, y tampoco fue escrita por una sola persona. Es otro de los puntos que muchos de los que no creen, o muchos de los ateos, o los que nos atacan la fe, dicen, es que la Biblia fue escrita por la iglesia, por Roma, o por el Vaticano. La iglesia, incluso hay unos comentarios medio locos que he escuchado que dicen, es que la Biblia fue escrita por el Papa. Y así, cosas por el estilo, ¿no? Que fue una sola persona a la que se dedicó, se sentó y escribió la Biblia hace, no sé, 400, 500 años. Sin embargo, si ustedes, incluso hasta históricamente leyendo la palabra, pues ni siquiera nos podemos dar cuenta que la Biblia no fue escrita en una sola vez. Incluso se dice que más o menos se tuvieron que, tan solo para el Antiguo Testamento, para lo que es la primera parte antes de los Evangelios, se estima que más o menos se escribieron esos pasajes del Génesis hasta Aquellas, se ocuparon 1800 años. Para ser más exactos, desde Job, el año 2200 antes de Cristo, hasta Nehemías, al 400 antes de Cristo. Pero me dirán, hermano, pero primero está Génesis y después, mucho después está Job. Bueno, es que el orden realmente en cómo fue escrita de acuerdo a los historiadores, primero se escribió el libro de Job. Y ya posteriormente Moisés escribió los demás libros. Entonces ocuparon 1800 años para poder escribir tan solo la primera parte o el primer testamento de la Biblia. Y fue escrito en diferentes circunstancias, por diferentes personas, por diferentes eventos. Por eso es cuando dice, Dios habló muchas veces. De hecho, la traducción exacta de este pasaje del griego se refirió, o literalmente decía que habló de muchos fragmentos. Diferentes fragmentos, diferentes etapas o tiempos. Se fue escribiendo precisamente este pasaje. Es lo que nos dice aquí cuando dice, habiendo hablado muchas veces. Y de muchas maneras. Es decir, entendemos que Dios comunicó su voluntad como mejor le parecía. A veces por instrucciones personales, a veces por sueños, a veces por visiones, a través de sus leyes, de sus promesas, por medio de hechos históricos, relatos poéticos también, símbolos, tipos, etcétera, por medio de los... y todo esto precisamente el Señor usó a sus profetas, a sus diferentes siervos, para poder ir hablando, ir mostrando su voluntad. Por eso también por eso este pasaje nos dice, y de muchas maneras. Es decir, el Señor, en pocas palabras, el Señor usó momentos, eventos, personas, se manifestó de diferentes maneras, por medio de visiones, por medio de sueños, a sus diferentes profetas. Cuando leemos la Biblia, podemos encontrar todas esas referencias. Si me pongo a buscar cada pasaje, me tardaríamos muchísimo más para demostrar todo esto, pero definitivamente al leerlo nos encontramos que el Señor habló de muchas maneras a su pueblo. A eso se refiere esta palabra. Pero además marca algo importante, este autor marca algo importante y que es importante mencionarlo. Bueno, de muchas veces, muchas maneras, en otro
tiempo. Esta pequeña palabra en otro tiempo, frase en otro tiempo, es importante mencionarla. ¿Por qué? Porque aquí el autor está marcando un final. Por eso es que hice la distinción del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque hasta antes de Jesucristo, el Señor se manifestó de todas esas formas. ¿Sí? Pero ahora el mensaje iba a ser diferente. Ahora, ¿por qué lo menciono? ¿Por qué marco un límite? Bueno, precisamente porque incluso en la actualidad, y seguramente lo mismo, por ejemplo, hace un momento, seguramente lo han escuchado, que incluso en la actualidad, en iglesias que se dicen cristianas, hay gente que dice, Dios me dijo, o tengo una profecía de Dios, o Dios me habló de una profecía para la iglesia. Si ustedes acostumbran a escuchar música cristiana de conciertos en internet, seguramente han escuchado de los mismos cantantes que están enfrente que dicen, y Dios me dio una profecía para Colombia, y Dios me dio una profecía para Venezuela, y Dios me dio una profecía. ¿Será cierto? Y la gente, amén, gloria a Dios. ¿Será cierto? ¿Ustedes qué piensan? Si ustedes han asistido a alguna iglesia pentecostal, seguramente lo han escuchado, y para ellos es lo más común. A mí incluso me tocó en alguna iglesia también y hasta me sentí emocionado. Ay, el hermano, el profeta va a orar por mí, a ver qué profecía me dice y me trae para mi vida. Muchos hermanos están así. ¿Creen que todavía se siga hablando el Señor de esa manera? Por eso el autor marca, eso fue en el pasado. Eso fue en el pasado. En la actualidad ya no existe esas llamadas, ya no existen esas nuevas profecías, esos nuevos pactos, como dice Marcos Witt, un pacto, Dios de pactos, tiene referencia a nuevos pactos y en sus predicaciones habla de nuevos pactos y ven y pacta. Y no me refiero tan solo a lo económico, porque también lo usan mucho para eso, sino que Dios tiene un nuevo pacto para tu vida, tiene un nuevo mensaje. Eso ya se acabó. Ya no, de hecho, ni siquiera somos, y si lo existiera, ni siquiera somos ese pueblo judío de antes. Ya ni siquiera somos los judíos. Entonces, por eso el autor marca, es importante ese punto, porque el autor marca ese límite, hasta aquí, hasta ahí. Y empezamos con lo nuevo. No tiempo a los padres por los profetas. Como mencionaba, se usaron a los mismos profetas para dar el mensaje. Y pasamos al versículo 2, que ahora nos dice, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este pequeño pasaje, híjole, tiene una profundidad muy, muy hermosa. De hecho, este versículo junto con el 3 prácticamente nos dice de todo lo que habla el libro de Hebreos. Para la mente judía, el término postreros días, seguramente todos hemos escuchado postreros días. A veces cuando escuchamos postreros días, de hecho, a veces nos imaginamos el final, nos imaginamos el apocalipsis. No sé cuántos de ustedes les pasa eso. Cuando hablamos los postreros días, apocalipsis. No sé si les pasa eso. Bueno, a mí me ha pasado mucho esto. Pero para la mente judía, el término postreros días era referirse a los días del advenimiento del Mesías, es decir, a los días en que Jesucristo iba a venir al mundo. De hecho, bueno, algunos aceptaron a Jesucristo, otros no, como el Mesías esperado. Pero el postreros días para ellos eso significa la venida de su Mesías. Entonces, por eso el autor, cuando habla en estos postreros días, se refiere precisamente a la venida de Jesús. De hecho, pasamos a la siguiente pantalla, por favor. Algunos pasajes nos hablan acerca o nos confirman este pensamiento de los judíos. Jeremías 33, del 14 al 16, nos dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, ya que se le llamará Jehová justicia nuestra. En aquellos días, dice Jehová. Aquí hablando claramente de la referencia al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que era la semilla de David, bueno, el descendiente de David. En Miqueas 5:2 de la Nueva Versión Internacional nos dice, pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontarán hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemorables.
Y en Zacarías 9:16 nos dice, también de la Nueva Versión Internacional, en aquel día el Señor su Dios salvará a su pueblo como a un rebaño, y en la tierra del Señor brillarán y en la tierra del Señor brillarán como las joyas de una corona. En aquel día, hablando refiriéndose a los postreros días, el Señor su Dios salvará a su pueblo. ¿Cómo salvó a su pueblo? ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Entonces eso nos confirma precisamente el pensamiento que tenían los judíos de que iba a venir un Mesías, y a eso se refieren los postreros días. Por eso el autor dice, en los postreros días, en estos postreros días. Y actualmente incluso en los postreros días son hasta actual, es decir, o esas son hasta la actualidad, seguimos estando en los postreros días. Incluso por eso también me sorprende el modo en que está escrito este pasaje, hablando en tiempo presente, en estos últimos días. Es decir, que a nosotros aún estamos en estos últimos días, es decir, estamos ya dentro de la revelación, de esta nueva revelación que se está dando. Nos ha hablado por el Hijo. Aquí hay algo interesante que encontré en el análisis de este libro. Es esta frase, nos ha hablado por el Hijo. En el griego original viene algo así como en hijo. Nos ha hablado en hijo. Es decir, el pronombre él no viene, no está en el griego, se dice en hijo. Ahora, ¿por qué lo menciono? Bueno, porque el autor trataba de, al mencionarlo de esta manera, tan abstracto en este juego de palabras, al hablarnos en hijo, el autor trataba de transmitir la importancia de la naturaleza humana de Cristo a la hora de ser usado por Dios para mostrar su revelación. En otros pasajes se traduce como por su Hijo, nos ha hablado por su Hijo, o nos ha hablado en su Hijo, haciendo referencia a la importancia que tiene el Señor Jesucristo ahora en esta nueva revelación. De cómo el Señor usó precisamente a Jesucristo para este nuevo mensaje. Y es que el Hijo revela en sí mismo, es decir, Jesucristo, cómo es realmente Dios y cuál es su voluntad para con el hombre. Es decir, en Jesucristo está precisamente, o podemos ver cómo es Dios realmente. Más adelante voy a profundizar un poquito más en este punto. Y vamos a entender por qué nos habla de esta manera, por qué trata de exaltar a la persona de Jesucristo cuando nos habla que Dios habló en Jesucristo o en su Hijo. Nos habló en su Hijo. Y en la segunda parte de este pasaje, nos dice, el autor nos señala la insuperable grandeza de Jesucristo como Hijo de Dios, quien ha sido designado para poseer y gobernar todo lo que existe, cuando dice que es heredero. Que dice el pasaje, a quien constituyó heredero de todo. ¿Marca la importancia de lo que es Jesucristo? ¿Quién es el heredero de todo? Salmos 2, del 7 al 8 nos dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Aunque este pasaje lo escribe David, era precisamente una profecía acerca de lo que Dios estaba hablando, o lo que hablaba acerca de Jesucristo, que va a ser su heredero. Romanos 11:36 nos dice, porque de Él y por Él y para Él, haciendo referencia a Jesucristo, son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No sé si alcanzan a notar esta conexión de este pasaje, la gloria de Jesucristo, el Hijo de Dios, el heredero de todo. Por Él, de Él y para Él son todas las cosas. De Él somos nosotros. Por Él somos nosotros. Es decir, la herencia de Cristo es la extensión plena de la autoridad que el Padre ha dado a su Hijo como primogénito de la creación,
Colosenses 1:15 nos dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y Juan 1, del 1 al 2, nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Eran en el principio con Dios. Es decir, esos pasajes nos hablan precisamente de la grandeza de nuestro Señor, de cómo Jesucristo es desde el principio hasta nuestra actualidad. Habla de su autoría, al hablar de su herencia, nos habla precisamente de ese reflejo del Padre. Y precisamente cuando hablamos de herencia, bueno, antes de pasar al siguiente pasaje, en este mismo versículo, en el versículo 2, que termina diciendo, y por quien asimismo hizo el universo, que son los pasajes que acabamos de leer desde el principio. Era el Verbo. Él es el autor del universo. Desde el principio Él estaba con nuestro Dios, o Él fue parte de esta creación. La misma Biblia lo aclara. Y todo esto nos lleva precisamente, o nos los trata de confirmar el autor en el siguiente pasaje, en el versículo 3, cuando nos dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. En esta expresión nos habla presente de la majestuosidad de la obra del Hijo en la creación y en la salvación. A veces, a mí me ha pasado, a veces nuestra mente es como humanamente hablando, es un poco limitada en algunos aspectos, en algunos puntos. Y tratar de comprender o entender esto realmente es algo, a veces puede ser algo complicado. El poder ver, yo les pediría que se imaginaran o trataran de imaginarse precisamente esta grandeza de Jesucristo. A veces es fácil decirlo, es fácil hablarlo, es fácil leerse un libro y entenderlo, y a veces tratar de entenderlo y tratar de proyectarlo. Lo difícil es realmente comprender esta grandeza de cómo Jesucristo ha estado desde el principio de la creación. Y cómo Él es parte de esta creación, es el quien por medio, Él es el verbo, Él es el verbo, como dice la palabra. Él es la voz de Dios. Observa incluso la relación que hay cuando habla del autor que nos habló por medio de Él. Él es el verbo, Él es la voz de Dios. Es la grandeza de su majestad de lo que nos está hablando aquí, la grandeza de su poderío. El autor trata precisamente de hacer que los judíos reaccionen a esto que está hablando. Y para nosotros que apenas estamos entendiendo, a veces nos cuesta un poquito de trabajo comprender precisamente esta majestad, la majestuosidad de Jesucristo. Cuando hablamos de Jesucristo, a veces nos imaginamos simplemente como un hombre que vino al mundo y murió en una cruz, pero es mucho más todavía. Y es presente lo que nos habla en este pasaje. Él es el resplandor de su gloria. Pasamos a la siguiente pantalla. Cuando el autor dice que Jesucristo es el resplandor de su gloria, la palabra resplandor es una traducción de la palabra apaugasma en griego, no ando muy bien en griego. Que bueno, en pocas palabras, esta palabra tiene un significado de que es un resplandor que brilla por su propia fuente de luz. No es un resplandor como el reflejo de la luz del sol en un espejo o en un carro que de repente nos deslumbra una luz, sino es un resplandor que tiene su propia luz. Por lo que en Juan, por ejemplo, 1:18 nos trata de explicar un poco más de esto, que dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 6:46 nos dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Y 2 Corintios 4:6 nos dice, porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Para entender un poquito más esto, ¿alguno de ustedes ha visto el sol directamente? Ya creo que nos quedamos ciegos, ¿no? Simplemente no se puede. Sí, podemos intentarlo, pero nos vamos a lastimar la vista. No podemos ver al sol directamente. De hecho, creo que pocos serenos que aguantarían un segundo o 2 segundos. Sin embargo, no podemos negar que el sol emite luz. Salimos y pues ahí está la luz. Sentimos su calorcito, la radiación. Es algo parecido. Lo que este pasaje nos está diciendo, sobre todo el último, es algo parecido. El conjunto de esos pasajes con Dios. Nadie puede ver a Dios. Él es santo, Él es perfecto.
Por ello incluso también había ciertas normas, ciertos lineamientos para poder entrar al santuario. Morían los sacerdotes si había algo de pecado, por lo menos ahí. Caían al suelo. Tenían que entrar amarrados al santuario porque si había algo en sus vidas, morían. Porque no podían estar ante la presencia de Dios. No podían, no pueden. Muchos pasajes incluso hablan cuando ven al ángel de Jehová, algunos profetas, Moisés, incluso cayendo reyes, Señor, voy a morir porque te he visto. Sabían que no pueden ver a Dios. Es imposible verlo. Sin embargo, por medio de Jesucristo, a quien lo tuvieron, quien estuvo entre los hombres, quien dio su vida por nosotros y que ahora nosotros lo conocemos y que tenemos su Santo Espíritu, es como ahora podemos ver a este Dios. Podemos conocerle a través de Él, por medio de Jesucristo. ¿Sí me explico? Él es ese resplandor de ese sol que es nuestro Dios. ¿Sí me explico? Entonces, es precisamente a lo que se refiere a este pasaje. Y es el conjunto de todo lo que he tratado de mencionar en este momento. Cómo Jesucristo, por medio de su vida, por medio de su obra, es como nos trae precisamente ante la presencia del Padre. Y es precisamente lo que trata este libro. De cómo Jesucristo es precisamente quien nos abre el camino al Padre. Como más adelante lo verán en los capítulos. Entonces, esa es la importancia precisamente y es lo que el autor trataba de demostrar a los judíos de la época. De que Él es, pocas palabras, dice que al contemplar el poder, la sabiduría y la bondad del Señor Jesucristo, contemplamos el poder, la sabiduría y la bondad de Dios. Y nos los vuelve a confirmar cuando dice que Él es la imagen misma de su sustancia en este mismo pasaje. Como el mismo Señor Jesucristo lo declara en Juan 10:30, dice, cuando dice yo y el Padre uno somos. En pocas palabras podemos ver a Dios porque Jesucristo es Dios. Nos los está confirmando el mismo Señor Jesucristo en Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Él es la imagen misma de su sustancia. Jesucristo es la misma imagen de su sustancia. Es el mismo reflejo de Dios. O más que reflejo, Él es Dios prácticamente, realmente. Es un punto a lo mejor un poquito difícil. De hecho, en la actualidad, otra cosa doctrinal que quiero mencionarles es que, por ejemplo, no sé si han escuchado hablar acerca de la unicidad y hablar acerca de la Trinidad. Dicen la Trinidad, sí la he escuchado. La unicidad, no sé qué sea. Bueno, pues resulta ser que en la actualidad muchas iglesias están decantando, pentecostesas, hablando de iglesias pentecostesas, se están decantando por la unicidad. Y si ustedes escuchan los puntos de la unicidad contra los puntos de la Trinidad, si no están bien cimentados en la palabra, caray, no, pues yo sí creo en la unicidad. Son términos muy similares, porque hablan de lo mismo, de que Jesucristo y Dios son uno solo, pero lo ven desde puntos diferentes. Y lo menciono porque precisamente necesitamos entender esto, necesitamos tener cuidado con esto. A veces entender la Trinidad puede ser algo complicado, pero sin embargo, en esos pasajes el autor precisamente trata de referirse a la Trinidad de esta manera. En particular, de la dualidad de Dios con Jesucristo. Y también ese pasaje nos dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Termina diciéndonos este versículo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Otro punto importante acerca de este versículo, y nuevamente dentro de lo que es la soberanía y la majestuosidad de Dios. Pasamos a la siguiente pantalla. Juan 1:4 nos dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Él, en Jesucristo, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En la traducción del lenguaje actual, este pasaje viene de esta manera, dice, de la palabra nace la vida y la palabra que es la vida es también nuestra luz, de la palabra del verbo. ¿Quién es el verbo? Jesucristo. Nace la vida. Nuevamente está hablando o confirmando lo que este autor está diciendo. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Nuevamente haciendo referencia a Jesucristo. Jesucristo era quien dio la vida, que sustenta todas las cosas. Por eso que en principio dice, por Él fueron hechas las cosas.
Y ya al final de este versículo dice, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Otro aspecto importante. Ahora el autor pasa de mostrarnos la gloria y el oficio de Jesucristo como persona. Nos pasa a mostrar de esa gloria de Jesucristo a introducirnos en la gloria de su gracia. Es decir, la gloria de la persona de Jesucristo, de lo que Él hizo, de lo que Él es, de su majestuosidad, nos pasa ahora a introducirnos a la gloria de su gracia. Y ahora quiero que piensen, ya para terminar con esto, con este mensaje, quiero que piensen en esto. Imagínense, acabamos de ver a un Jesucristo que Él es el creador de todas las cosas, que por Él existe todo lo que conocemos. Prácticamente, más bien que Jesucristo, que es Dios, el heredero de todas las cosas, el heredero del Padre. Y este pasaje termina rematándonos diciendo, y quien habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Es decir, ese ser majestuoso que es Jesucristo, es el mismo que vino a esta tierra a dar su vida por nosotros. ¿Se imaginan? ¿Qué tan grande privilegio tenemos de ser salvos? ¿Qué tan grande bendición tenemos de ser salvos? Y es lo que muchas veces no me explico, cómo es que si la Biblia es clara y nos habla de esa salvación y si entendemos realmente nuestra situación como estábamos en este mundo como pecadores, como inmerecedores de tan grande sacrificio, cómo es que hay gente que todavía se atreve a decirle, Señor, yo decreto que tú me vas a dar tales bendiciones. O que tratan de ver a Dios como ¿cómo se dice? Su sirviente, exactamente, que todo les va a dar. Imagínense a dónde se están metiendo. Qué falta de respeto es esa. Tratar de ver a Dios de esa manera, a Jesucristo, menospreciarlo de esa manera, eso es pisotear la sangre de Cristo. No hacer caso a esa salvación tan grande. Imagínense, todo por Él existe. Él es heredero de todo. Él está sentado a la diestra del Padre. Y sin embargo lo tratan de ver como un sirviente nada más. En Jesucristo solamente hay salvación. Hechos 4:12 nos dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, esta purificación de pecados se logró solo por el derramamiento de su sangre. Colosenses 1, del 13 a 14 nos dice, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tenemos redención por su sangre para perdón de pecados. Ese ser majestuoso, el heredero de todo, el que ha estado desde el principio de la creación, el que por él fue creado todas las cosas. Cuando el hombre cayó, cuando Adán pecó y nosotros heredamos ese pecado, tuvo que poner en marcha el plan de salvación, el plan de redención. Y tuvo que hacerse hombre, venir a este mundo, venir a esta tierra, físicamente, así como nosotros estamos físicamente hoy aquí. Tuvo que venir a este mundo a dar su vida, a derramar su sangre. Un hombre perfecto, sin mancha alguna. Tuvo que sufrir dolor. Así como nosotros cuando nos golpeamos, nos lastimamos por algo que sentimos dolor, así Jesucristo lo sintió y aún mucho más todavía. Porque fue latigado, fue crucificado en la cruz. Y todo para darnos vida eterna. Imagínense. Qué hermoso es este evangelio. Qué maravilloso es este evangelio. Por eso es que muchos no lo pueden entender, muchos no lo pueden comprender, muchos no pueden llegar más allá de sus intereses, no pueden elevarse más todavía. Porque es difícil a veces entenderlo. Y a veces nosotros como cristianos sabemos que Jesucristo dio la vida por nosotros y venimos a Él, creemos, pero a veces no lo asimilamos tanto todavía. A veces nos cuesta trabajo comprenderlo. Tan maravilloso regalo que Dios nos ha dado. Y ya nos podemos decir,
es que si no haces esto, si no haces el otro, no eres salvo. Nosotros no podemos hacer nada. No hay nada que podamos hacer nosotros para lograr la salvación. Solamente lo podemos lograr por medio de Jesucristo. Ya para finalizar, ahora sí con eso termino. Pasamos a la siguiente pantalla. Efesios 1:20 de la traducción del lenguaje actual nos dice: Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Precisamente el autor de este libro de Hebreos, en el versículo 3, remata diciendo: y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra. Jesucristo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, que es uno de lo que nos habla Efesios. Que cuando Jesucristo resucitó, subió al cielo y se sentó a la derecha de su trono. Ahora Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que se ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate a mi diestra, dijo Jehová a mi Señor. Es decir, con esto, con esa obra redentora que hizo el Señor Jesucristo, cuando finalmente la culmina, cuando Él resucita, cuando Él asciende al cielo, sentarse a la diestra del Padre, se cumple precisamente lo que esta profecía de Salmos hablaba por medio de David. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra. Ahora Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, en esa posición de majestuosidad que solamente Él puede tener, como heredero de todo, y además está intercediendo por nosotros. Por eso les mencionaba yo, tan solo estos 3 versículos prácticamente nos hablan de todo el libro, porque más adelante en el pasaje en Hebreos vamos a ir viendo más detenidamente esto que nos acabamos de leer. Y termina, el versículo 4 ahora nos da la introducción precisamente a esa posición majestuosa de Jesucristo, ahora comparándolo con los ángeles, que esperemos más el próximo domingo poderlo ver. Entonces, la finalidad de este mensaje pues era esto, pues, dar la introducción a este libro. Esta es la pura introducción, una introducción bastante interesante para mi gusto. Espero haberme explicado, no haberlos aburrido tanto. Sé que me puse bastante tiempo para la parte técnica, pero es que era importante conocer el entorno, que lo mantengamos en los próximos estudios, porque pronto vamos a ir entendiendo algunas cosas. Y presenta esos aspectos que hablan acerca de la salvación, que a veces decimos: caray, no, pues a lo mejor sí la perdemos. Bueno, pues a lo mejor no. Hay seguridad en lo que creemos. Y los invito también para que los miércoles tengan la oportunidad de asistir, para que conozcan un poco más acerca de la declaración de fe. Como les digo, es importante conocer en qué creemos como iglesia. Sabemos que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador. Creemos un Dios trino. Pero hay aspectos que necesitamos detallar como iglesia y conocer más acerca de esto. Entonces, ese era el mensaje de esta mañana. Espero no haberme extendido más del tiempo. Y voy a invitar para que nos pongamos de pie, hagamos una oración. Bendito Dios y Padre, te quiero agradecer, Señor, nuevamente la bendición que me has dado, Señor, de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor, porque me permitiste compartirlo, Señor. Y te ruego, mi Dios, para que tú hagas la obra en nuestros corazones, Señor. Tú nos obres, Señor. Nos muestres, Señor, tu mensaje, lo que quieres que hagamos, que no hagamos, Señor, que dejemos de hacer, Señor. Y sobre todo, Señor, que en el transcurso de estos estudios, Señor, tú nos exhortes, Señor, a mantenernos firmes en la fe, que es una de las principales cosas, Señor. Que podamos también entender, Señor, tu supremacía sobre todas las cosas, Señor, que tú eres el creador del universo, Señor. Y que por medio de tu Hijo, Señor, que es el heredero, Señor, que ahora está a tu diestra, Señor, podamos entenderlo y comprenderlo, Señor. Y gracias, Señor, por esa salvación tan grande, Señor. Por esa salvación que es inmerecida, Señor. Porque a veces, Señor, no la entendemos, Señor, y seguimos, Señor, en nuestros propios placeres, en nuestros propios egoísmos, Señor, en nuestros propios pecados, Señor. Perdónanos, Señor, por a veces ser desobedientes, Señor, y ser infieles, Señor, a tu palabra, Señor. Sin embargo, Señor, permítenos, Señor, mantenernos firmes, Señor, y comprender, Señor, esto que tú nos estás hablando en estos días, Padre. Te lo pedimos y te lo rogamos en el poderoso nombre de tu amado mi Señor Jesucristo. Amén.